Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea o cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero que veamos ahora en la Nueva Traducción Viviente este mismo texto. Quiero que lo veamos también en esa versión. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Padre, gracias te damos en el nombre glorioso de Jesús. Te adoramos, te damos gloria y honra, te bendecimos, te exaltamos y damos, Señor, a ti toda adoración en este día. Renueva nuestras mentalidades, renueva nuestro entendimiento, ilumínanos, revela a Cristo en nuestros corazones. El señorío de Cristo se ha revelado, se ha establecido en nuestras vidas. Que no solamente te obedezcamos, Señor, sino que tú seas el Señor de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse en este día, mis amados. En este día estamos hablando de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cómo discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y en esta carta a los Romanos, que es el tratado teológico más excelente y amplio que escribiera el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, y probablemente es el tratado teológico más amplio de toda la Biblia, llegamos al capítulo 12 y aquí encontramos unas instrucciones sumamente vitales para nuestro ser. Y parece como que fue escrito exactamente para este tiempo, Romanos, pero especialmente el capítulo 12. En el versículo 1 se nos llama la atención a que dice: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y luego de invitarnos a presentarnos delante de Dios como sacrificio vivo, y parece un contraste porque los sacrificios se presentaban muertos, o sea, primero se mataban los animales y ahí estaba el sacrificio, se ofrecía el cuerpo del animal en sacrificio. Pero ahora se nos invita a presentarnos como sacrificio vivo delante de Dios. Y no vivo en la carne, sino vivo en el Espíritu, vivo para la gloria del Señor. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Pero cuando llegamos al versículo 2 encontramos una sustancia muy grande y un contenido muy abarcador. Está invitándonos a que no nos conformemos a este mundo, y la palabra mundo aquí no es el cosmos, no es el globo terráqueo. Aquí está hablando de todo lo que está bajo la autoridad y el señorío de Satanás, que no lo imitemos, que no lo practiquemos, que no corramos detrás de eso, que no nos dejemos hipnotizar por eso, que no nos dejemos seducir por eso. La Nueva Traducción Viviente dice: no imiten
las conductas ni las costumbres de este mundo. Y esto nos da un panorama más amplio. Número uno, note eso, no imitar ni las conductas ni las costumbres de este mundo. Hay un autor que habla de las 7 esferas en donde la iglesia del Señor debe ejercer influencia y debe llevar el señorío de Jesucristo, porque son 7 esferas, 7 ámbitos de acción del mundo en donde el diablo específicamente influye y lo hace intencionalmente con el propósito de gobernar esas esferas. Esas 7 esferas son la economía, la política, la educación, la cultura, la ciencia, los deportes y los medios de comunicación. En esas 7 áreas el diablo intencionalmente procura establecer su señorío, su gobierno, porque él sabe que son 7 áreas claves en el mundo que influencian la vida, la mentalidad y todo lo que tiene que ver con el ser humano. Y a partir de esas 7 esferas o áreas, todo es influenciado, todo es tocado. Si usted lo analiza, lo que tiene que ver con la economía, a la gente no le gusta que le toque lo que habla de su cartera, lo que habla de su bolsa o bolso. A la gente no le gusta que le toquen su dinero. Pues el diablo dice, ahí es donde voy a ejercer gobierno para gobernar tu vida. La política, que muchos la ven sucia, pero es sucia porque los siervos de Dios se han ausentado de allí y los que ejercen la política son impíos y ellos lo hacen a la manera que ellos saben hacerlo, como impíos. Pero Dios está llamando a hombres y mujeres de Dios que sean verdaderos discípulos de Jesucristo, que incursionen en la arena política, no para enriquecerse, no para hacerse de lo suyo, pero para llevar la influencia y el señorío de Jesucristo a esos lugares. La esfera de la educación, allí el mundo está obrando. Hay un sistema educativo intencionalmente hecho para transformar la mentalidad, para moldear la mentalidad del ser humano, de tal manera que cuando llegan a ser adolescentes ya tienen toda una estructura de pensamiento mundanal de acuerdo al sistema de este mundo. Y lo primero que Dios nos está advirtiendo es: no imiten eso, no se conformen, no vivan de acuerdo a las costumbres y a las conductas de este mundo. Pues el sistema educativo que hay por todas partes es un sistema educativo para putrefactar al ser humano, para esclavizar y moldear la mentalidad del ser humano, de tal manera que termine siendo un esclavo, un siervo de Satanás. El sistema lo está haciendo tan brillantemente su trabajo que usted va a notar que cualquier muchacho ya en edad de adolescente ya hace rato que ha extraído y tiene todos esos códigos en su mente sobre ver el aborto como algo normal. Y a cualquier jovencito de eso que usted le habla de que el aborto es pecado, brincan, relinchan, y muchos de ustedes inclusive le molesta que se hable en contra del aborto, porque el sistema lo formateó de tal manera que ven eso normal. El asesinato de nuestros propios hijos lo vemos como normal según esta cultura, según las costumbres de este mundo. En el Imperio Romano, cuando se escribe el Nuevo Testamento, que es el contexto del Imperio Romano, el Nuevo Testamento causa un escándalo profundo. ¿Por qué? Porque confronta la cultura del mundo, confronta las costumbres, confronta las lo que es en este caso las conductas del mundo. Decía la semana pasada cuando me tocó ir a hablar la palabra del Señor al Palacio Presidencial de la República Dominicana,
Leía Mateo capítulo 5, versículo 7, donde dice: bienaventurados los misericordiosos. En este tiempo eso parece que no tiene mucha trascendencia, pero en el tiempo en que aparece esa escritura, es un golpe terrible a el orgullo del Imperio Romano, porque en el Imperio Romano la cultura y la costumbre, las conductas era que había que pisotear al enemigo, había que deshacerlo, había que cortarle la cabeza, había que ser inmisericordioso, había que aplastar al que era enemigo. Y cuando aparece la escritura que dice: no, bienaventurados, macarios, felices, bendecidos los que son misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Eso causa una revolución en el Imperio Romano, porque el imperio por todas partes te decía: no se puede ser misericordioso. Pero en el fondo el ser humano clamaba: alguien que tenga misericordia, alguien que tenga misericordia. El mundo te dice: no tengas misericordia, pero tú mismo sabes que necesita que alguien tenga misericordia de ti cuando metes las patas. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Aleluya. Por eso nos está diciendo en este día la escritura: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Hay conductas y costumbres que hemos imitado, que las hemos extraído y son parte de la vida diaria de muchos que dicen que son creyentes en Jesucristo. La forma de vestir, la forma de hablar, la forma de negociar. Hay gente que a la hora de negociar les salen los cachos. Y decía un primo mío: todo para el tío y nada para el sobrino. Es una forma de decir que hay alguien que siempre sale ganando y otro que siempre sale perdiendo. Pues hay gente que, aunque sean cristianos, a la hora de negociar les salen los cachos de Satanás y se convierten en el diablo. Ahí no hay misericordia, ahí son impíos completamente. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Hello, hello. Otros, a la hora de jugar algún deporte, sacan todas las trampas de cuando eran impíos y ahí les sale el traje y son perfectos impíos en la cancha. Sea en el fútbol, sea en el béisbol, sea cualquier deporte, se transforman y son impíos. Pero cuando llegan a la iglesia, entonces ahí les salen alitas. Pero aquí está diciendo: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Envié a algunos, y creo que Víctor Manuel lo hizo, un boletín de noticias esta semana de Aliento Visión, en donde daba cuenta de una encuesta que se ha hecho recientemente, en donde la mayoría de los cristianos de este país tristemente están diciendo que se puede ser salvo fuera de Jesucristo. Sí, que si tú estás en tal o cual religión, sí, tú puedes ser salvo. En otras palabras, no están leyendo la Biblia. Y en otras palabras, los pastores no están instruyendo de la manera adecuada. Y en tercer lugar, aunque estén instruyendo los pastores adecuadamente, la gente no está haciendo caso. La gente lo que quiere es entretenimiento y diversión. La gente viene a la iglesia buscando un espectáculo más, no quiere que lo instruyan. Y sobre todo no quieren que le hablen palabras que confrontan sus vidas. Y hay iglesias que están hechas a la medida, custom made es que le llaman a eso, hecha a la medida, donde hay individuos que son payasos en un púlpito que dicen: hoy le voy a hacer cosquillita y hoy le voy a hablar de lo que a ustedes les gusta. Te voy a bendecir, te voy a hablar del carro, te voy a hablar de la casa. Y eso no está mal, que Dios te bendiga.
Pero si la predicación en una iglesia solamente gira en torno a bendecir, en torno a casa, carro, bendición y únjame la llave y todo eso, es serio. Yo sé que muchos van a decir, pastor, ¿y entonces qué es lo que se predica en esta iglesia? Bueno, la palabra de Dios, a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Hay que volver a eso. Hay que volver a eso. Es fácil ordeñar las emociones de la gente. Créame, yo sé hacerlo, pero entendí que eso es pecaminoso. Entendí que el día que Dios me llame a cuenta, me va a pedir cuentas. ¿Qué enseñabas? ¿Enseñaste a la gente a amar, a servir y a tener a mi Hijo Jesucristo como su Señor? ¿O enseñaste lo que te dio la gana? La Biblia advierte que en los últimos tiempos la gente se juntaría alrededor de gente que le hable y de predicadores que le diga lo que ellos quieren oír. Que le haga cosquillita en los oídos. ¡Ay, qué divertido! ¡Ay, qué bien suena! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué hermoso! ¿Y qué vas a hacer cuando la palabra te confronta y te dice, arrepiéntete? Eres un impío, eres una impía. Tienes 20 años en una iglesia sentado, pero eres más malo que el diablo. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? La buena noticia es que si nos arrepentimos, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nos humillamos delante del Señor, si reconocemos nuestra miseria, si reconocemos nuestra insuficiencia, que necesitamos la ayuda del Señor, que necesitamos que Él cambie nuestra mentalidad, porque he estado pensando como un impío, has estado pensando como una impía. Si lo hacemos, Él nos perdona y nos ayudará y te levantará y te dará la mano y te va a encaminar y te va a dar sus fuerzas, te va a dar la ayuda de su Espíritu Santo para vencer todo mal. Ahora nos está diciendo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo va a suceder eso? Al cambiarles la manera de pensar. Y cuando cambie mi manera de pensar, entonces, ¿qué va a pasar? Aprenderé a conocer la voluntad de Dios para mi vida, la cual es buena, agradable y perfecta. Dile a la persona que está a tu lado, cuando cambie nuestra mentalidad conforme a la palabra de Dios, vamos a conocer la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Si nuestra mentalidad es una mentalidad de impío, no vamos a conocer la voluntad de Dios. Para conocer la voluntad de Dios, necesita que tu mentalidad sea cambiada. Necesitamos que la manera de pensar impía sea cambiada por la mente de Jesucristo y que aprendamos a poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que aprendamos a amarlo a Él sobre todas las cosas y personas, y luego al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuándo fue la última vez que te viste en una encrucijada de tener que llorar y venir ante la presencia del Señor? No una sola vez, sino varias, muchas veces, y decirle: Señor, no entiendo esto, necesito tu dirección, no entiendo ni papas de esto. Señor, dame dirección, dame iluminación, dame entendimiento. Y una y otra vez fuiste de rodillas ante el Señor, leíste la palabra y parecía que nada entendías, hasta que en algún momento se encendió la luz
Y Dios te habló por un texto bíblico, Dios te habló de alguna manera y dijiste: gloria al Señor, ahora sé lo que debo hacer, ahora comprendo, ahora tengo la directriz del Señor para esta situación. Alguien glorifica al Señor en esta hora. Aleluya. Si has hecho eso y lo sigues haciendo, te felicito. Eso se llama vivir dependiendo del Señor. Y eso es una forma de aceptar el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Una de las grandes situaciones, de las grandes lagunas de este tiempo es gente que hace las cosas mecánicamente y no se detiene a preguntarse: si el Señor estuviera en mi lugar, ¿qué haría? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué diría? ¿Cuál sería la decisión que tomaría el Señor ante esta encrucijada de mi vida? Hermanos míos, hace falta que volvamos a procurar esto, que nuestras vidas se haga la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad acá en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad en mi casa, en mi familia. Hágase tu voluntad. Hay toda una vorágine de literatura y de cosas de automotivación, mucha de ella buena. Pero lo sorprendente es que muchas de esas cosas de automotivación es completamente ajena a la palabra del Señor. Y algunos utilizan textos bíblicos, pero en el fondo lo que quieren hacer es algo narcisista, algo para sobresalir, para levantar pecho, para sentirse más orgulloso, más conforme a la corriente de este mundo, y no algo para ser quebrantados, para que el nombre del Señor sea lo que se vea y se escuche en nuestras vidas, para que lo que hagamos sea la voluntad del Señor. En este capítulo 12 de la carta a los Romanos se nos presentan algunos ejemplos de lo que es la voluntad, de lo que Dios desea que usted y yo hagamos. Mire lo que está diciendo, por ejemplo, mire conmigo el versículo 8. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo ¿con qué? Con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Hay gente que va a prestarle ayuda a alguien y diciendo: hombre, no, me estás haciendo perder el tiempo. Yo no sé para qué me metí en esto. Versículo 9. Nuestro amor debe ser ¿cómo? Sincero. ¿Y qué más? Aborrezcamos lo que y sigámoslo. ¿Qué está haciendo el mundo? ¿Cuáles son ahora los protagonistas de las películas y los modelos del mundo? Cuando yo crecía, recuerdo que todas las películas eran románticas, muy difícil había una película de esas salvajes. Y aunque el protagonista pasaban por 20,000 problemas, al final triunfaba el bien. Ahora es todo lo contrario. Ahora el mal es el que triunfa, porque es toda un discipulado mental acondicionando y preparando la generación del anticristo, glorificando el mal. Y un niño crece viendo juegos donde se pasa el día entero disparando con un rifle, muchas veces a policía, a personas. ¿Te parece extraño que luego que tiene ya cierta edad vaya y compre un rifle y tum, 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 lo descargue contra otra persona? Pero eso es lo que ha visto. Eso es lo que ha visto en los juegos. Esa es la diversión del momento. Por eso Dios nos advierte: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Estás vigilante de lo que tus hijos están viendo, de lo que tus hijos están alimentando.
No es solo lo que comen físicamente, es con qué se entretienen, con qué se divierten. Hay gente que con tal de tener ese muchacho o esa muchachita ahí entretenido, le sueltan hasta el infierno. El celular, la pantalla, y no me importa lo que esté viendo, no sea, aún sea pornografía, pero que se entretenga y me deje tranquilo. Hello, ¿hay alguien en casa todavía? Y el afán de mucha gente de darle un celular a un niño no es tanto supuestamente porque se pueda comunicar con él o con ella. No es tanto asunto de seguridad. Es que se entretenga porque de esa manera me deja tranquilo. Pero lo que no estás advirtiendo es que él está aprendiendo costumbres y conductas que desagradan a Dios. Por eso perfectamente una niña, un niño ya de 10, 12 años en este país, hace rato que ama, le han enseñado a amar el aborto, a ser egoísta, y eso viene ya de manera natural, a ver el narcisismo, mi cuerpo es mi cuerpo, yo estoy por encima de lo que sea, a amar los placeres más que a Dios. Lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, o sea, una serie de costumbres y conductas que Dios aborrece. La buena noticia es que si tú y yo tomamos la palabra de Dios en serio, nuestras mentalidades van a cambiar, nuestras vidas van a cambiar. Gloria al nombre del Señor. En la antigüedad Dios le había dicho al rey de Israel que tuviera una copia de la Biblia, por así decirlo, y que leyera en ese libro todos los días, que meditara en él, que reflexionara en él. Y el final le dice, para que aprenda, número 1, a temer a Dios. Y luego le dice otras cosas, para que aprenda a no verse por encima de sus hermanos, para que aprenda entre ellas a compadecerse de sus hermanos. O sea, eso también es para nosotros. Hoy tú y yo tenemos la bendición de tener una copia de este libro, pero algunos lo menosprecian y lo menos que hacen es ir a él. Y déjame decirte, en la China, que es finalmente el sistema que el anticristo parece que va a usar, hay un control tal que no puedes bajar una copia de la Biblia de la nube. Ahora en el teléfono tú puedes tener 20, 30, 50 copias diferentes de la Biblia. En la China no puedes hacer eso, no puedes tener acceso a la Biblia por la vía electrónica. Persiguen a los creyentes, a los pastores los llevan a prisión. En los países musulmanes o árabes es peor todavía, los persiguen y los matan y no les permiten tener acceso a la Biblia. Tú y yo tenemos acceso por montones. La mayoría de los creyentes en esta parte del mundo tienen más de una Biblia. Algunos tienen una biblioteca de Biblias de diferentes versiones. El problema pecaminoso, ¿sabe cuál es? Que teniendo tantas facilidades de tenerla y obedecerla, no le estamos haciendo caso. No le estamos haciendo caso y finalmente termina nuestra gente que dice que es cristiana aceptando y practicando conductas y costumbres mundanas que Dios aborrece. Y por eso no pueden discernir la voluntad de Dios. Vi un discurso de la primera ministra de Italia que es bastante fuerte, pero ella le decía a los inmigrantes, la ciudadanía de este país te la vas a tener que ganar si la quieres. Pero no nos pida que nosotros cambiemos nuestra cultura porque te ofende a ti para agradarte a ti. Y le decía a ella como católica, si un crucifijo, si una cruz te ofende, vete para tu país o vete para otro lugar porque no es aquí. Cuando tú respetes la costumbre y la cultura nuestra, que es una cultura cristiana, decía ella, entonces tú serás merecedor de nuestra ciudadanía.
Óigame esto, no es tanto para que aplaudan, pero es que esa señora que probablemente no conoce a Cristo como tú y yo se supone que lo conocemos, está más clara en muchísimas cosas. Yo veo ciertos candidatos y ciertos pseudos cristianos acá en la política inclusive, que están abogando que cambiemos símbolos y cosas que son propias de la cultura judeocristiana para complacer a gente que aborrece a Jesucristo, a gente que no quiere saber de Cristo, para complacerlos a ellos porque ellos se sienten ofendidos. Se ha levantado una serie de gente que dice no se celebre Navidad. Inclusive hay un grupo de cristianos que no creen en Navidad. Pues yo te respeto, si tú no quieres celebrar Navidad, no la celebres, pero no me impida a mí celebrar, no me impida a mí levantar el nombre de Jesucristo en ese tiempo, para que otra gente vengan a meternos otras costumbres. En esta ciudad está a punto de ocurrir algo así. Ponte las pilas y despierta, discierne los tiempos y sé capaz de discernir aún en el asunto del ejercicio político. En conclusión, Dios nos está invitando a que volvamos a su palabra. El capítulo 12 de Romanos, especialmente ya desde el versículo 17 en adelante, dice esto: no paguemos a nadie mal por mal, procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si estabas pagándole a otros mal por mal, estás equivocado, tienes que arrepentirte. Y lo peor del caso no es pagar mal por mal, es hacerle mal a gente que te ha hecho bien. Escúchame bien, yo soy de los que cree, si alguien me hizo bien, especialmente mucho bien y un bien muy grande, aunque esté de desacuerdo con esa persona, mejor me callo y me voy de ahí para no tener que estar en una perorata o en una discusión con esa persona. Lo respeto, mejor me echo a un lado y he decidido en muchos casos perder privilegios y cosas con tal de no estar en una pelea con alguien que me ha bendecido, que me ha hecho bien en algún momento. Porque el cristianismo, el evangelio dice, no pague a nadie mal por mal. Imagínate si te han hecho bien. Pero hoy en día te han hecho todo el bien del mundo y al final te levanta y lo aplasta y lo mata y dice, no, yo no he hecho nada malo. ¿Cómo que no has hecho nada malo? Alguien que te ha hecho bien, le has pagado y le has devuelto mal por bien. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Claro, aquí no hay nadie así. Eso es muy lejos. Verso 18, Romanos 12, 18. Si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos ¿cómo? En paz con todos los hombres. Mira a la persona que está a tu lado y dile, si es posible. ¿Tú crees que es posible? Dile, yo creo que es posible que tú y yo vivamos en paz. Busque a alguien más y dígale, yo creo que es posible que tú y yo vivamos en paz. Porque tú y yo somos siervos de Jesucristo. Y vamos a vivir en paz con la gente que nos rodea. Si ellos quieren hacernos la guerra, eso es problema de ellos. Pero en cuanto dependa de nosotros, vamos a imitar esta conducta de Cristo. Que aún en la cruz, a los que le habían crucificado, ¿sabe lo que dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aleluya. Verso 19, y estoy cerrando. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Busca a alguien más y dile, deja la venganza. Suéltasela a Dios. Deja que Dios obre y te irá mejor.
Se pone de pie ahí donde está. Quiero que leamos los últimos dos versículos de Romanos 12, verso 20. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. Yo sé que a alguien Dios le está diciendo algo en este día. Yo sé que el diablo puede estarte diciendo, no sea menso, envenénalo. Pero Dios te está diciendo, dale de comer y dale de beber y hazle bien a quien te ha hecho mal. Pero termina diciendo lo siguiente, versículo 21. Mira lo que dice el 21. No seas vencido ¿de qué? Sino vence con el bien. Vence con el bien. No te dejes vencer por el mal. El mal parece ser lo atractivo en este tiempo. Haz lo malo. Y después tú le pides perdón a Dios y Dios te perdona. Y hay otros que ni siquiera eso, sino que vienen a la iglesia el domingo para reposar un poco la conciencia y salen por ahí a hacer maldades. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, habla con el Señor. Recuerda lo que el Señor nos dice en este día. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te suplicamos tu ayuda. Cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, Señor, que no actuemos como impíos. Señor, que no nos dejemos seducir por las costumbres y conductas de este mundo. Que no nos dejemos absorber por la cultura mundanal, Señor. Santifica nuestras vidas. Guíanos, Señor. Mira aquellos que han estado sucumbiendo, Dios mío, ante el mal. Despiértalos y dale la fortaleza para vencer el mal con el bien, para ser vivo ejemplo de Jesucristo, para reflejar a Cristo en sus vidas, en su trato, a la hora de negociar, a la hora de hacer deportes, a la hora de transmitir algún mensaje por los medios de comunicación, a la hora de educar, a la hora de ejercer cualquier posición. En el nombre de Jesús reflejemos a Cristo. Cristo se ha visto en nuestros hechos, en nuestros actos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, glorifícate en nuestras vidas, Señor amado. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toca los corazones en esta hora. Trae arrepentimiento, trae humillación en la vida de ese esposo que era inmisericordia, implacable con su esposa. Ayúdalo a ser un hombre sensible, a ser un hombre manso, a ser un hombre de bien, un hombre que ama y que cuide a su esposa. Señor, obra en la vida de esa esposa que estaba obrando irrespetuosamente contra su esposo. Esa esposa que estaba obrando de una manera desagradable ante tus ojos, Señor. Trae arrepentimiento verdadero en esos hijos también, Señor. Vuelve nuestros corazones hacia ti, Padre. Nos arrepentimos, nos humillamos delante de ti y rogamos tu gracia, la fortaleza de tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad.
En el nombre maravilloso de Jesús, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Aleluya. Habrá alguien en este día que sabe que necesita reconciliarse con el Señor, que necesita convertirse a Cristo, que sabe que el Espíritu Santo le confronta con su palabra y lo invita al arrepentimiento. Alguien que quiere arrepentirse, entregar su vida a Cristo, le invito a pasar aquí al frente. Denos la oportunidad de orar por usted. Hoy te llama el Señor. Mañana puede ser tarde. Hoy es día de salvación. Hoy es día de vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Dios te bendiga, mi hijo. Dios te bendiga. Alguien más en este día. Si hay alguien más así a tu lado, ayúdale a pasar. Hoy te llama el Señor. Mañana puede ser tarde. Hoy es día de salvación y vida eterna. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bendito el nombre del Señor. Ahí donde estás, puedes inclinar tu rostro y repetir conmigo esta oración. Aquellos que nos ven a través de Aliento Visión, la cadena global de televisión, y a través de las redes sociales, que en este día rinden sus vidas a Cristo Jesús, pueden repetir conmigo esta oración de todo corazón. Padre Santo, repite conmigo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, reconociendo que soy un pecador. He hecho lo malo delante de ti, pero hoy me arrepiento. Reconozco que te he ofendido con mis maldades, con mis rebeliones, con mis pecados. Señor Jesús, entra en mi corazón, salva mi alma, dame vida eterna, hazme una nueva criatura, transfórmame a tu imagen y semejanza y ayúdame a hacer tu voluntad. Pon tu mente en mi mente y enséñame a pensar de la manera que tú piensas, conforme a tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad, Señor, y a vivir haciendo tu voluntad en obediencia a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén.